En el verano de 1970, bajo el abrasador sol mexicano, la selección brasileña deleitó a los aficionados de todo el mundo, protagonizando una gesta increíble en la Copa del Mundo. Fue el primer torneo televisado a color y el amarillo y el azul de las camisetas de la Selección lucían más brillantes que nunca, con una generación de jugadores talentosos apodada el equipo hermoso. Desplegaron un estilo de juego apasionado y artístico, transformando el fútbol en una verdadera forma de arte donde el concepto de juego bonito, fútbol bonito, se redefinió a la perfección. No solo alcanzaron la gloria en la Copa Jules Rimet, sino que también se convirtieron en parte imborrable de la memoria colectiva. Pero tras aquellos gloriosos momentos en el campo, se escondían jugadores con destinos muy distintos. Han transcurrido más de 50 años y el tiempo ha dejado su huella en sus vidas. Algunos llegaron a ser reyes, otros médicos, algunos vivieron en la soledad y otros vieron truncada su trayectoria por una tragedia repentina. Recordemos los altibajos de los jugadores que dieron forma al alma de aquella generación dorada. Pelé Edson Arantes do Nascimento, a los 29 años, asumió el rol de delantero y mediocampista ofensivo en la selección brasileña de 1970. Tras el trauma del Mundial de 1966, regresó con la madurez, el coraje y la influencia de un verdadero maestro. Ya no corría tanto como en su juventud, pero cada toque de balón generaba ocasiones claras de gol. Cada pase era decisivo. Con Takaki Takamchi, 4 goles y una serie de asistencias, en especial el pase con visión de juego a Carlos Alberto en la final. Pelé demostró ser el alma, el gran director de orquesta de Brasil, 1970, inteligente, sofisticado y de clase superior. Lejos del foco mediático de México, la carrera y la vida de Pelé continuaron siendo una sucesión de acontecimientos internacionales. No solo jugó al fútbol, lo llevó a nuevos países. Su fichaje por el New York Cosmos en la década de 1970 sembró la semilla del amor por el fútbol en Estados Unidos. Tras su retiro, el rey del fútbol se convirtió en embajador de buena voluntad, ministro de Deportes de Brasil y rostro de innumerables marcas. Vivió una vida siempre bajo los reflectores, inmerso en actividades sociales y preservando su propio legado. A pesar de sus numerosos matrimonios y de las dificultades relacionadas con su salud y su familia, siempre conservó su característica sonrisa radiante, símbolo de la alegría del fútbol. Lo que merece reflexión es la similitud entre Pelé en el campo y Pelé fuera de él. En el campo era el centro de atención en cada jugada. Fuera de él, el centro de la atención mundial. Nació para ser una estrella eterna, un hombre que cargó con las expectativas de toda una nación. Sin embargo, el viaje de un rey también tiene un final. Tras muchos años de lucha contra el cáncer, el 29 de diciembre de 2022, el rey del fútbol, Pelé, falleció a los 82 años. Su muerte conmovió al mundo entero, pero su legado es inmortal. No fue solo un jugador, fue el fútbol mismo. Carlos Alberto Torres, lateral derecho y capitán de Brasil, en 1970 se convirtió a los 25 años en un símbolo de defensa, ejemplar y majestuosa. Si Pelé era el alma del equipo, Carlos Alberto era el corazón y la voz autorizada, jugando siempre con aplomo y confianza. No solo era sólido en defensa, sino que también se proyectaba al ataque como un auténtico extremo. El momento que inmortalizó su nombre fue el potente disparo contra Italia en la final, considerado el gol más bello en la historia de los mundiales. La cristalización perfecta del legendario juego colectivo de Brasil.
1970, tras alcanzar la cima en 1970. Carlos Alberto continuó cosechando éxitos con el Santos, y más tarde se reencontró con Pelé en el New York Cosmos. Al retirarse, se dedicó a entrenar y logró cierto éxito, llevando al Flamengo al campeonato nacional. También se convirtió en un perspicaz comentarista conocido por su franqueza y carácter combativo, reflejo de su estilo de juego. Su vida estuvo ligada al fútbol hasta el último momento, siendo siempre un referente para las nuevas generaciones. La imagen de La Capita en el campo llegó a su vida de una manera peculiar siempre. Fue un líder, una persona que se atrevía a hablar, a actuar y a exigir la perfección. Sin embargo, ese corazón valiente dejó de latir demasiado pronto. El 25 de octubre de 2016, Carlos Alberto falleció de un infarto a los 72 años. El gran capitán se había ido, pero la imagen de él besando el trofeo de la diosa dorada será para siempre un símbolo de victoria. Jairzinho. Jair Ventura. Filio a los 25 años, fue un símbolo de poder y explosividad en la selección brasileña durante el Mundial de 1970, apodado La Tormenta. Estableció un récord sin precedentes al marcar en todos los partidos que disputó Brasil con un total de 7 goles en 6 encuentros. Poseedor de una velocidad vertiginosa y una fuerza física descomunal, Jairzinho era como un tanque que arrasaba por la banda derecha, presionando constantemente y sembrando el terror en todas las defensas rivales. Tras aquel torneo que marcó su vida, Jairzinho continuó su andadura por numerosos clubes de Francia, Venezuela y Bolivia. Tras su retiro, su contribución fue aún mayor que la de los goles. Fue su mirada penetrante la que descubrió el talento de Ronaldo Alien de Lima cuando el joven tenía tan solo 14 años, abriendo así una nueva era para el fútbol brasileño. La vida de Jairzinho es bastante tranquila en comparación con la de sus compañeros, se centra en la formación de jóvenes promesas y ocasionalmente asiste a eventos conmemorativos. Entre el campo y la vida, Jairzinho representa una interesante transición. En el terreno de juego, es feroz y enérgico como una tormenta, pero fuera de él es un maestro silencioso que cultiva discretamente el futuro. Hoy, a los 70 años, Jairzinho sigue vivo y en buen estado de salud, y continúa siendo un testigo viviente, un monumento que cuenta historias heroicas del pasado a las generaciones más jóvenes. Tostão. Eduardo Gonçalves de Andrade. A sus 23 años, fue un genio paradójico en la selección brasileña de 1970. Si bien jugaba como delantero, no se basaba en la fuerza, sino en la inteligencia y los movimientos sutiles, convirtiéndose así en el primer exponente del rol de falso. 9 sus desmarques por las bandas estiraban constantemente la defensa rival, creando espacios para que Pelé y Jairzinho brillaran. Lo que lo hizo aún más extraordinario fue que disputó todo el torneo con un solo ojo, tras haber sido operado recientemente de un desprendimiento de retina, asumiendo el riesgo de perder la vista para contribuir con la selección nacional. La tragedia y la fortuna de Tostão llegaron pronto, tan solo 3 años después de su gloria en la Copa del Mundo. A los 26 años se vio obligado a retirarse debido a una lesión ocular recurrente. Pero fue entonces cuando escribió otra historia extraordinaria. Tostão ingresó en la Facultad de Medicina, se graduó como médico y vivió recluido rechazando toda atención mediática del fútbol durante décadas. Posteriormente regresó como uno de los comentaristas y periodistas deportivos más perspicaces e intelectuales de Brasil. La conexión entre su rol en el campo y su vida es clara sabiduría. En el campo, usa su mente para jugar al fútbol y fuera del campo, la usa para sanar y escribir. Hoy Tostão disfruta de su vejez respetado no solo como una leyenda del fútbol, sino también como un gran intelectual, un filósofo del fútbol con una pluma afilada.
Wilson Piazza, a sus 27 años, era centrocampista, pero cedió su posición para jugar de central en el Mundial de 1970, por el bien de la selección brasileña. Su adaptabilidad y sacrificio contribuyeron a que Brasil contara con una defensa sólida que además jugaba bien con el balón en los pies, convirtiéndose en una eficaz fuente de ataques desde su propia portería. Tras su brillante carrera en el Cruzeiro, Piazza se convirtió en un activista social comprometido. Incursionó en la política, llegando a ser presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, luchando por los derechos y las pensiones de los exjugadores. Fue la voz de sus compañeros menos afortunados. Quien sabe sacrificarse en el campo se convierte en defensor de los derechos de los demás en la vida real. Hoy en día, Piazza sigue siendo una figura respetada en la gestión deportiva brasileña. José de Anchieta Fontana, a los 29 años, era defensa central suplente en la selección brasileña de 1970, conocido por su juego aguerrido y su valentía en las entradas. Aunque solo disputó un partido, fue un miembro importante del equipo brasileño, contribuyendo a mantener la estabilidad y el equilibrio. Tras su retiro, Fontana vivió una vida tranquila con su familia. Siguió manteniendo su pasión por el deporte a través de partidos amistosos amateurs, pero el destino le jugó una mala pasada a este férreo defensor. El 9 de septiembre de 1980, durante un partido amistoso de fútbol con amigos, Fontana sufrió un infarto y falleció a los 39 años. Corazón de este guerrero dejó de latir justo en el lugar que más amaba el campo de fútbol. Dada Maravilla. Dario José dos Santos. A sus 24 años es una figura singular en la historia del fútbol brasileño. No posee la técnica superlativa de Pelé o Tostão, e incluso sí, le critica por su torpeza, pero tiene un arma letal, la capacidad de saltar y detenerse en el aire como un helicóptero. Él mismo declaró con orgullo: solo hay 3 cosas que pueden detenerse en el aire: los colibríes, los helicópteros y Dada en el Mundial de 1970. Dada no jugó ni un solo minuto, pero su presencia aportó una energía positiva inagotable gracias a su personalidad humorística y optimista. Tras el torneo, Dada se convirtió en una leyenda del Atlético Mineiro y del fútbol brasileño en general, anotando más de 900 goles en su carrera. Era conocido por sus declaraciones extravagantes, sus celebraciones excéntricas y su encantadora arrogancia. Tras su retiro, Dada aprovechó su elocuencia para convertirse en comentarista de televisión y una estrella del entretenimiento muy solicitada, convirtiendo su vida en un escenario cómico, donde era un actor principal muy querido. La imagen de un Dada flotante y ruidoso en el campo se ajusta perfectamente a su vida. Vive una vida liberal y brillante, y siempre sabe cómo dar que hablar. Hoy, Dada Maravilla sigue siendo un rostro familiar en la televisión brasileña, un anciano jovial que relata sus gloriosas, a veces exageradas hazañas con una sonora carcajada. Emerson Leão, con 20 años, fue el portero más joven de Brasil y suplente de Félix en el Mundial de 1970. Aunque no disputó ni un solo minuto en México, entrenar con las leyendas contribuyó a forjarlo como uno de los mejores porteros de la historia. Brasileña, Leão era conocido por su estilo de entrada, intrépido sus reflejos felinos y su temperamento fogoso, aunados a una férrea disciplina. Tras ganar la Copa del Mundo, Leão se convirtió en el portero titular de Brasil en los mundiales de 1974 y 1978. Se convirtió en leyenda en el Palmeiras, pero el mayor legado de Leão reside en su posterior carrera como entrenador. Dirigió al Santos, al São Paulo
y a la selección brasileña. Su estilo de entrenamiento era extremadamente autoritario, estricto, y no temía enfrentarse a las estrellas. Era un hombre que exigía perfección y profesionalismo absoluto, a veces hasta el extremo. La latente fiereza del joven portero en 1970 se transformó en una personalidad espinosa en la vida. Real León siempre fue quien mandaba, un general difícil que siempre quiso controlar todo lo que estaba a su alcance. Hoy, León se ha alejado de los banquillos y disfruta de la vida rural en su granja, pero cada vez que habla sobre el fútbol brasileño, los expertos todavía lo escuchan con respeto y cierta reserva. Hércules. Brito Ruas, de 30 años, era un sólido defensa central y considerado el pilar del Brasil. 1970. Con un estilo de juego fuerte y físico. Brito asumía las tareas más duras y agresivas esenciales para frenar al rival en un equipo repleto de artistas. Era quien realizaba el trabajo sucio, pero fundamental, permitiendo que sus compañeros brillaran en el campo. Tras su retiro, Brito se recluyó a una vida bastante privada. No participó mucho en los medios de comunicación ni en entrenamientos de alto nivel, sino que optó por vivir una vida sencilla en Río de Janeiro. Estaba satisfecho con su contribución y rara vez aparecía en público. Su dureza y tranquilidad en el campo parecen reflejar su forma de lidiar con la fama, dejándola atrás decisivamente para encontrar la paz. Actualmente, Brito sigue viviendo una vejez tranquila, siendo uno de los últimos testigos vivos de la antigua línea de defensa de acero. Roberto Rivelino, a sus 24 años, fue la fuente de poder y brillantez en la banda izquierda de Brasil en 1970, poseedor de una zurda prodigiosa, y el famoso regate elástico siempre generaba peligro con potentes tiros libres y precisos pases largos al milímetro. Su imagen de frondoso bigote y su característico estilo de juego técnico convirtieron a Rivelino en un símbolo indiscutible de la generación dorada de 1970 e incluso en fuente de inspiración para el mismísimo Diego Maradona. La carrera de Rivelino siguió floreciendo después de 1970 en el Corinthians y el Fluminense, para luego retirarse en Arabia Saudita, donde fue considerado un santo del fútbol. Tras colgar las botas, se convirtió en un querido comentarista de televisión en Brasil. Su vida siempre estuvo llena de risas y del respeto de sus colegas. Fue el guardián del concepto de fútbol bonito, criticando siempre los estilos de juego pragmáticos y violentos. La imagen de un artista romántico en el campo coincide plenamente con la de un Rivelino galante, elegante y apasionado en el arte del fútbol cotidiano. Hoy, Rivelino sigue vivo y coleando, aparece regularmente en televisión y su elástico sigue siendo la primera lección para todo niño brasileño que quiera jugar al fútbol. Everaldo Márquez da Silva. A sus 25 años, fue un lateral izquierdo sólido y fiable para Brasil en 1970, complementando el juego ofensivo de Carlos Alberto en la banda opuesta. Su estilo de juego era sencillo, pero aguerrido y sumamente efectivo, brindando estabilidad a la defensa. La estrella dorada en el escudo del gremio. Hoy en día honra a Everaldo, el primer campeón del mundo del club. Everaldo se encontraba en la cima de su carrera, considerado el mejor lateral izquierdo de Brasil en aquel momento, y había iniciado su carrera política con el objetivo de ayudar a la comunidad empobrecida en la que nació. Su futuro parecía prometedor, tanto en lo deportivo como en lo social. La solidez en el terreno de juego promete una vida sólida. Sin embargo, la tragedia golpeó con una brutalidad devastadora. El 27 de octubre de 1974, en un terrible accidente automovilístico, Everaldo falleció instantáneamente, junto a su esposa e hija. Murió a los 30 años, dejando a todos consternados
La estrella se apagó en la cima de su carrera, dejando un dolor inconsolable en los corazones de los aficionados del Grêmio y de toda Brasil. Ado. Eduardo Roberto Stingen. A los 23 años, fue el tercer portero de la selección brasileña en el Mundial de 1971. Joven del Corinthians, de rostro apuesto y con un estilo moderno para atrapar el balón. Su convocatoria a la selección fue un importante reconocimiento a su talento. Si bien solo jugó como suplente y no llegó a debutar, la experiencia adquirida en este viaje histórico fue invaluable para la carrera de Ado. Tras el Mundial, Ado continuó siendo un portero fiable del Corinthians durante varios años. Sin embargo, las lesiones de muñeca y hombro no duraron tanto como se esperaba. Se retiró prematuramente y se dedicó a los negocios y la educación. Ado abrió escuelas de fútbol en São Paulo, centradas en enseñar habilidades para la vida a los niños a través del deporte. Optó por una vida privada alejada de las controversias del mundo del fútbol. La serenidad propia de un portero ha ayudado a Ado a dar pasos firmes en su vida después del fútbol. No se ha dejado cegar por la gloria pasada, sino que la ha utilizado como base para construir su futuro. Hoy Ado vive una vida cómoda y feliz con su familia. Él es la prueba de que la gloria de la Copa del Mundo puede ser solo un capítulo, pero no toda la historia de la vida. Edu Jonas. Eduardo Américo. A los 20 años fue un verdadero prodigio del fútbol brasileño. Fue convocado a la selección nacional para la Copa Mundial de 1966 a los 16 años, y para 1970 ya era un campeón mundial consagrado a pesar de ser suplente. Poseedor de una excelente técnica individual, a Edu lo comparaban con un artista de circo con el balón. Si bien no pudo competir por la titularidad con el excelente Rivellino cada vez que entraba al campo, como en el partido contra Rumania, hacía vibrar a las gradas con su hábil regate, deslumbrando a los defensores rivales. Como el verdadero discípulo de Pelé en el Santos, la carrera de Edu fue brillante con los colores de este club. Dedicó casi toda su juventud al Santos, conquistando innumerables títulos nacionales. Tras colgar las botas, Edu nunca abandonó el fútbol. Fundó escuelas de formación futbolística, organizó campamentos internacionales de verano y transmitió el espíritu del juego bonito a niños de todo el mundo. Siempre mantuvo una sonrisa radiante y un semblante jovial como aquel joven que bailaba en la banda. La conexión entre Edu, el jugador, y Edu en la vida real es la alegría. En el campo, juega al fútbol para encontrar alegría fuera del campo. Usa el fútbol para llevar alegría a los niños. Hoy, Edu sigue sano y activo. Participa regularmente en partidos benéficos con la selección brasileña de veteranos, y esas piernas mágicas parecen no tener ninguna intención de descansar. C. María José María Rodríguez Alves. A los 21 años, llegó al Mundial de 1970 como suplente del capitán Carlos Alberto. Con una imponente presencia física y un porte imponente se ganó el apodo de Super C. Si bien no tuvo muchas oportunidades de demostrar su talento en México 70 debido a la gran influencia del capitán Zé María, no se desanimó, considerando la experiencia una valiosa lección para perfeccionarse. La carrera de Zé María estuvo ligada al Corinthians, donde se convirtió en un símbolo de lealtad y espíritu de lucha incansable. Fue una figura clave del movimiento Democracia Corintia a principios de los años 80, luchando junto a Sócrates por los derechos de los jugadores y la democratización del fútbol durante la dictadura. Esto demuestra que Zé María no era solo un extremo, sino un hombre con grandes ideales y responsabilidad social. La tenacidad y la resistencia de pulmón de hierro en el campo reflejan una gran fuerza de voluntad en la vida. Es un hombre que nunca para, ya sea para centrar el balón o para luchar por lo que es justo. Actualmente, Zé María trabaja en la prisión Fundación Casa
donde enseña fútbol y educación en valores a jóvenes con problemas. Continúa su andadura en una nueva aventura, la de sembrar semillas de bondad. Félix Mieli. Venerando a sus 32 años, fue el discreto pero crucial portero de Brasil. 1970, aunque a menudo subestimado en un equipo repleto de estrellas ofensivas. Félix, con su complexión delgada pero reflejos rápidos, realizó paradas increíbles, especialmente la que detuvo el cabezazo de Lee, Inglaterra, manteniendo la moral del equipo alta. Era el guardameta silencioso soportando la mayor presión, pero garantizando la seguridad de todo el equipo. Tras el Mundial, Félix no era tan cotizado como sus compañeros. Se retiró y llevó una vida bastante difícil, trabajando como vendedor y director comercial para subsistir. Siempre cargó con tristeza, porque sentía que sus esfuerzos no eran debidamente reconocidos. Sin embargo, seguía siendo un padre y esposo devoto que llevaba una vida honesta y sencilla. El destino de Félix parece ser todo lo contrario a la gloria que alcanzó en el campo de fútbol, un campeón del mundo que lucha por ganarse la vida. Un héroe silencioso que siempre busca reconocimiento. Pero esa lucha terminó. Félix falleció el 24 de agosto de 2012 a causa de un enfisema. Su muerte, finalmente, hizo que los brasileños reconocieran y honraran el verdadero valor de las manos que una vez sostuvieron el sueño de la Copa del Mundo. Clodoaldo. Tavares de Santana, con 20 años, era el jugador más joven de la selección brasileña de 1970, desempeñando un papel discreto pero efectivo para que sus compañeros más veteranos pudieran brillar. Sin embargo, su momento cumbre fue un espectacular regate que dejó atrás a 4 jugadores italianos en su propio campo, propiciando el gol que selló la victoria por 4-1. Esta jugada fue la combinación perfecta de solidez defensiva e improvisación con espíritu brasileño, demostrando la personalidad característica de Clodoaldo. Clodoaldo desarrolló toda su carrera en el Santos. Tras su retiro, continuó contribuyendo al equipo como entrenador y director técnico. Llevó una vida estable, alejado de escándalos, y fue respetado como un caballero del fútbol. La serenidad y seguridad de Clodoaldo en el campo a los 20 años se trasladaron a su vida una carrera y un estilo de vida sólidos, leales y confiables. Hoy Clodoaldo sigue siendo una figura prominente en Santos, un símbolo de lealtad y devoción. Joel Camargo, a sus 23 años, era un central veloz del Santos que se distinguía por su aplomo, su cabeza bien erguida y su poco frecuente uso de entradas duras. En el Mundial de 1970 fue un excelente suplente de la pareja de centrales formada por Brito y Piazza. Aunque no disputó ni un solo minuto la medalla de oro mundialista, fue la guinda del pastel de la prometedora carrera de este joven. Al regresar de México, el futuro de Joel parecía prometedor, pero el destino le deparó un duro golpe. Tan solo un año después, en 1971, sufrió un grave accidente de coche mientras conducía. El accidente no le costó la vida en ese momento, pero sí la de 2 mujeres, que viajaban con él, dejándole secuelas físicas y psicológicas permanentes. Su carrera en la cima de su carrera se vino abajo. Atormentado por la culpa y el dolor, Joel cayó en la adicción al alcohol y las drogas, vendiendo poco a poco sus valiosos recuerdos y viviendo en la soledad y la pobreza. La vida glamurosa y elegante en el campo contrasta radicalmente con la vida marchita y trágica al volante. Un error, un momento fatídico puede arruinar la vida de una persona. Y entonces, aquel doloroso camino llegó a su fin. El 23 de mayo de 2014, apenas unas semanas antes de que la Copa del Mundo regresara a Brasil. Joel Camargo falleció a los 67 años a causa de una insuficiencia renal.
Su muerte fue silenciosa en completo contraste con los ensordecedores vítores del Estadio Azteca, aquel año dejando una nota triste en la épica historia de 1970. Paulo César Cajú. A los 20 años era un suplente estratégico para Brasil. 1970 capaz de ocupar cualquier posición en el ataque, con una técnica exquisita y un estilo de juego improvisado. A veces, incluso arriesgado, aportaba frescura y dinamismo al equipo cada vez que entraba al campo. La vida de Cajú fue una montaña rusa. Después de eso, ganó muchos títulos, pero también cayó en una espiral de adicción a las drogas y el alcohol, lo que lo llevó a vender su medalla de oro del Mundial y una réplica del trofeo, Jules Rimet, para pagar sus deudas. Tuvo que luchar mucho para reencontrarse consigo mismo. Su desenfreno en el campo de juego se convirtió en una pérdida de control en la vida real, empujándolo al abismo antes de que encontrara el camino de regreso. Hoy, tras rehabilitarse con éxito de su adicción, Paulo César se ha convertido en comentarista y modelo a seguir para los jóvenes que viven una vida más tranquila y encuentran la paz. Gerson de Oliveira Nunes. A sus 29 años, era el cerebro de la selección brasileña de 1970. Si Pelé era el rey, Gerson era quien marcaba el ritmo y dirigía cada movimiento del equipo, poseedor de una zurda prodigiosa y una maestría excepcional para controlar. El juego decidía cuándo Brasil debía atacar o defender. El gol de Gerson, que puso el 2-1 en la final, se convirtió en el punto de inflexión decisivo. Un disparo lejano, preciso y con sangre fría que demostró su influencia crucial en el juego del equipo. Tras su época dorada, Gerson continuó dirigiendo el mediocampo en clubes brasileños. Sin embargo, su vida también se vio envuelta en una famosa controversia en Brasil conocida como la Ley Gerson, originada por un comercial de cigarrillos en el que participó, cuyo mensaje insinuaba la tendencia a tomar atajos para obtener beneficios. Le tomó muchos años explicar que siempre había promovido la integridad. Tras su retiro, se convirtió en un reconocido comentarista de radio. Su voz clara y su personalidad directa siguen marcando la pauta en los programas, tal como lo hacía en los partidos. Un cerebro en el campo y una boca afilada en la radio. Gerson siempre ha sido de los que controlan el juego a su manera. Actualmente, Gerson sigue viviendo en Río de Janeiro, aunque su salud se ha deteriorado con la edad. El espíritu de lucha y la agudeza mental del pie izquierdo de oro nunca se han desvanecido. Roberto Miranda. Roberto López de Miranda. A los 26 años, fue el delantero principal en la fase de clasificación, anotando el gol decisivo, que ayudó a Brasil a clasificar para el Mundial de 1970. Sin embargo, al comenzar el torneo, el técnico Zagallo tomó una audaz decisión táctica: sacrificar a un delantero centro clásico como Roberto para utilizar a Tostão, un falso 9, y así generar espacios para Pelé. En México, Roberto jugó 2 partidos, desempeñando el rol de as bajo la manga, como un torbellino de fuerza física que entraba en acción cuando el rival estaba cansado. Fue un héroe silencioso que aceptó ceder su lugar por el bien del equipo sin quejarse. La carrera de Roberto fue sinónimo del apodo Vendaval, la tormenta en Botafogo. Era un ídolo del equipo blanquinegro, famoso por sus potentes disparos de larga distancia y su intrépida carrera. Tras la gloria mundialista, Roberto continuó jugando al máximo nivel durante algunos años más, antes de fichar por el Corinthians y otros equipos de menor categoría. A diferencia del bullicio del mundo del fútbol, Roberto optó por una retirada tranquila. Trabajó para el gobierno en proyectos sociales, ayudando a drogadictos a reintegrarse en la sociedad, una labor que requería gran paciencia y compasión. Existe un interesante contraste entre Roberto dentro y fuera del campo.
En el campo es la tormenta que arrasa, con la defensa rival gracias a su fuerza, pero fuera del campo es una brisa cálida que consuela a los desdichados. Hoy, Roberto Miranda lleva una vida tranquila, alejado de los focos. Los aficionados del Botafogo aún lo veneran como una leyenda viva, un testimonio del gran sacrificio de la generación dorada